Sí, ahora mal. Buenos días. Buenos días, Lick. Buen día, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Hoy vamos a ver un método de ordenamiento. Seguimos con el mismo documento de métodos de ordenamiento y búsqueda. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar la lógica del código. Bien, el método de ordenamiento de vectores que vamos a ver se llama método de la burbuja. Aquí está el procedimiento donde está implementado. Ordenar burb, que está recibiendo como parámetro al vector. Localmente le llama vector, pero es el mismo vector 1 con el cual nosotros hemos trabajado en los dos métodos de búsqueda secuencial que vimos la semana pasada. Entonces, ¿de qué se trata un método de ordenamiento? Bueno, se trata de ordenar, ya sea de forma ascendente o descendente, los elementos dentro de un vector. Si se fijan, todos estos elementos de acá están en desorden. Entonces, lo que queremos nosotros es ordenarlos. Existen varios métodos de ordenamiento. El de la burbuja es uno de los primeros métodos que se implementaron, pero también es uno de los más deficientes. Ya vamos a ver por qué cuando probemos el código. Bien, este método se basa en la comparación de un número que esté en una fila del vector, compararlo contra el número que esté en la siguiente fila. Bien, dependiendo del criterio, si es menor o mayor, se puede producir un intercambio. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar de mayor a menor, y estoy comparando estos dos, 12 y 30, definitivamente el 30 tendría que ir primero, porque yo quiero ordenar desde el número más grande hacia el número más bajo. Entonces yo tendría que cambiar de lugar estos dos números, que el 30 ocupara el lugar del 12 y que el 12 ocupara el lugar del 30. ¿Sí? Y después de que hago ese intercambio, entonces sigo comparando. Iría con comparar la fila 1 contra el elemento que está en la fila 2. Entonces siempre se basa en la comparación de los números que están en dos filas. Y dependiendo del criterio, vamos a intercambiar de lugar los elementos de esas dos filas. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora, si ustedes se fijan aquí en el código, yo tengo dos ciclos for. Tengo el ciclo de for i y el ciclo de for j. Bien, ya hemos visto que un ciclo de repetición lo que hace es recorrer todo el vector. Entonces, ¿por qué necesito dos ciclos de repetición? Porque el método está basado en que el vector, en este caso, este vector es de longitud ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces se basa en que yo tengo que recorrer completamente el vector 8 veces. O sea, la longitud menos 1, que es lo que ustedes miran acá.
el límite de los dos ciclos. Obviamente 1 es el que recorre el vector completamente y el más externo es el que va a hacer que ese recorrido completo se realice 8 veces en caso de que la longitud del vector sea de tamaño 9. Si la longitud del vector fuera, por ejemplo, de tamaño 12, iríamos haciendo el recorrido desde la fila 0 hasta la fila 11. Pero ese recorrido se repetiría 11 veces. Entonces se dice que el vector se recorre siendo n el tamaño del vector n-1 por n-1 veces. ¿Por qué? Bueno, porque después de hacer todos esos recorridos, se garantiza que el vector ya esté ordenado. Ya vamos a revisar esto. Probemos el código para entenderle mejor. Bueno, entonces tengo la primera variable, i, que vale 0. Su valor inicial es 0. Bien, después de eso, tengo que entro a un ciclo anidado. Ciclo anidado significa un ciclo dentro de otro ciclo. Y tengo el ciclo de J. J igual a 0. El valor inicial de J es 0. Ya vemos acá cuál es el límite de los ciclos. Si la longitud del vector es 9, entonces llegan hasta 8, la longitud menos 1. Bien. Dentro del ciclo de J, porque tenemos que hacer primero la estructura anidada, tenemos esto. Todo esto es el ciclo de J. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Una condicional. Esta condicional lo que va a hacer es comparar lo que yo les estaba explicando. Comparar el elemento de una fila contra el elemento de la fila que le sigue. Para ver en este caso si es mayor. Entonces, hagámoslo. Entonces, entro al ciclo de J, J valiendo 0, y encuentro este if. Me pregunta, ¿es vector J? O sea, J tiene valor 0, lo que me ubica en la fila 0. ¿Quién está en la fila 0? 12. Se pregunta, ¿es 12 mayor a vector en la fila J más 1? Bueno, si J es 0, J más 1 es 1. ¿Quién está en la fila 1? 30. Entonces él está preguntando, ¿es 12 mayor a 30? ¿Verdadero o falso? ¿Comprendieron lo que está preguntando acá? Sí, ¿No? Sí. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? ¿Es el vector en la fila 0 mayor al vector en la fila 0 más 1? Porque ahorita estamos con J valiendo 0. Sí. ¿Es mayor? es falso. Es falso. Falso. Porque miren, está preguntando, ¿es 12 mayor a 30? Falso. No hay acción a realizar si es falso. Todo este bloque es el bloque del if. Todo este de acá. Entonces no hay nada que hacer si es falso, no hay un else. Por lo tanto, nos vamos al final de if, que hay después de fin de if. Fin de J. El fin de J fuerza a que regresemos aquí. Y aumentemos J, que ahora va a valer 1. J está moviendo las filas. Y en este caso no es sí el que mueve las filas. J es el que mueve las filas. Entonces, vamos a poner esto. ¿Cuál es la fila actual ahorita? La fila actual ahorita va a ser la fila 1. Bien. Entonces, con J valiendo 1, nuevamente vuelvo a entrar al if. Y ahora, ¿cuáles voy a comparar? Vector en la fila J. Estoy comparando este. Bien. ¿Es mayor a vector en la fila J más 1? ¿Quién está en la fila J más 1 del vector? 7. 7. Entonces está comparando estos dos. ¿Es verdadera o falsa la condición? Verdadero. Es verdadera. Miren, J vale 1. Entonces está preguntando, ¿vector en la fila 1 es mayor que vector en la fila 2? Verdadero.
Entonces, como dijimos, si se cumple la condición, tiene que haber un intercambio de lugares. El 7 tiene que ocupar el lugar del 30 y el 30 tiene que ocupar el lugar del 7. ¿Cómo hacemos ese intercambio? No lo puedo hacer de forma directa. O sea, no puedo decir, voy a poner el 7 aquí arriba. ¿Por qué? Porque pierdo el 30. Entonces, ¿cómo hago? Me tengo que valer de una variable sencilla, una variable normal, para poder hacer ese intercambio. Y es la variable que yo tengo acá, TMP. Entonces, miremos el código del if, esto de aquí. En primer lugar, digo, TMP es igual a vector en la fila J más 1, o sea, en la fila 2. Esta es la fila 2. Ok, ¿a qué va a ser igual TMP? Dice, TMP es igual a lo que hay en vector en la fila J más 1. Entonces, ¿cuál es el valor que le tengo que asignar a TMP? Dos. No, ¿quién es la fila Siete. J más 1? 23. No, ¿cuál es el valor actual de J? 2. 7. Ese, ok. Miren, el valor actual de J, no voy a quitar esto porque tal vez nos confundimos ahí. El valor actual de J es 1. Pero aquí me está diciendo vector J más 1. Entonces, 1 más 1 es la fila 2. O sea, estoy comparando estas dos. ¿Mm? Entonces, la fila 1 y la fila J más 1 es el 7, porque es la fila 2. Cuando me dice TMP es igual a vector en la fila J más 1, bueno, J más 1 sería la fila 2, esta de aquí. Entonces, ahora TMP tiene un valor de 7. Acabo de hacer esta línea. ¿De acuerdo? Ahora voy con esta de acá. Entonces voy a tener un vector, bueno, el mismo vector, pero ya va a haber un cambio, va a sufrir un pequeño cambio. Bueno, ya pasamos con que la fila 0 es 12. Ya no estamos trabajando con eso, estamos trabajando con estas dos. ¿Bien? Y yo quiero pasar el 7 para acá y el 30 para acá. Pero primero voy a usar esta variable temporal para no perder uno de los números. Y ya dijimos, TMP es igual a 7. Ahora dice vector J más 1. O sea, vector en la fila 2. Esta línea. Vector en la fila 2 es este. Acá. Es igual a vector en la fila J. ¿Cuál es el valor actual de J? 1. Es que estoy diciendo que en esta fila, en la fila 2, yo voy a colocar el valor que hay en la fila 1. O sea, voy a pasar el 30. Ahí. ¿Qué es lo que me hace falta por hacer? Tengo que poner el 7 acá. Bien, pero ¿quién tiene el 7? El 7 lo tiene TMP. Por lo tanto, en esta, yo digo vector en la fila J, o sea, vector en la fila 1, acá. Es igual a TMP. Entonces, es igual a 7. Aquí yo ya cambié estos dos valores. Miren, aquí sí hubo un cambio. Cuando yo comparé estos dos, no cumplió este criterio. Entonces no hice nada. Pero ahorita que comparé estos dos, sí cumplió el criterio del if. Por lo tanto, hay un cambio. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Quiero ordenar desde el menor número hasta el mayor número. Entonces aquí voy viendo que ya el 7 va subiendo. Viene, subió. Y tiene que ir subiendo. ¿Sí? Lo que yo voy a obtener visualmente, ¿cuál es el número que debería de ir primero en este vector? El 5. El 5. Entonces, ¿qué pasa? Miren dónde está el 5. Entonces, cuando esté comparando y trabajando en ordenando el 5 tiene que ir subiendo, subiendo, subiendo. Por eso se llama método de la burbuja. Es como que si los elementos menores fueran burbujas que van subiendo. Y ese es el criterio de ordenamiento que se sigue. Entonces, solo hice un
intercambio de valores en la fila 1 y en la fila 2. O sea, lo demás queda igual porque no he trabajado con esas filas. Deja acá 12, 5 y 44. ¿Bien? Ahora, mi vector actual es este. Con eje sigo trabajando. Entonces, bueno, hice el intercambio, fin de if, fin de j, subo nuevamente a for j. ¿Y cuál es el valor actual de j ahora? Va a ser 2. Ya no es 1. Bien, valor actual es 2. ¿Qué significa? ¿Qué filas voy a comparar? J valiendo 2, voy a comparar la fila 2 contra la fila J más 1, o sea, la fila 3. Estas dos de acá. Entonces vamos a ver qué dice el if. ¿Es vector en la fila J mayor a vector en la fila J más 1? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Cuál es el valor Verdadero. actual? Sí, ¿cuál es el valor actual de J? 30. No, el valor actual de J, no el contenido Ah. de la fila J. Do- 2, Dos. ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién está en la fila 2? 30. ¿Quién está en la fila J más 1? O sea, 2 más 1, 23. ¿Es 30 mayor a 23? Verdadero. Se cumple la condición y nuevamente tengo que ejecutar estas líneas de acá. ¿Qué significa? Mire, que este 23 debería de estar acá y el 30 debería de bajar. Se trata de ir subiendo los elementos menores que vaya encontrando. Entonces, entro al if y ahora el valor de temporal. ¿Cuál creen que va a ser el valor de temporal? Estoy con estas dos. Dice 23. temporal. Ajá, 23 porque temporal es igual a lo que hay en la fila J más 1. Estoy en la fila 2. J más 1, 3. O sea, 23. Permítanme. Bueno, entonces ya tenemos ahí en temporal el 23. Simple y sencillamente porque no deseamos perder ese número. Vamos a cambiar los números de lugar. Vamos con la siguiente línea. Aquí ya tengo otra versión del vector porque voy a hacer una modificación. Porque ahorita estoy comparando ¿qué? Estos dos. Bien. Entonces ya dije que TMP es igual a lo que hay en la fila J más 1, 23. Ahora me ubico en la fila J más 1, o sea, esta de acá, y digo que es igual a lo que hay en el vector en la fila J, o sea, en la fila 2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de ese? De esta fila. Lo que hay en la fila de arriba. ¿Ya? 30. Después tendría que poner el 23 acá. Pero ¿quién tiene el 23? El 23 lo tiene TMP. Por lo tanto, decimos vector en la fila J, o sea, en la fila 2, es igual a TMP, a 23. Ahí está. Entonces, como encontré, estaba comparando estos dos, como encontré que el que está abajo, en la fila de abajo, es menor y yo tengo que subirlo, por eso es que se produce el intercambio. Solo trabajé con estas dos filas, lo demás queda igual, no lo toco. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Ya hice el intercambio, o sea, ya ejecuté esto del if. Ahora lo que voy a hacer es que, después del if, ¿qué hay? Fin de J. ¿Y qué hace el fin de J? Regresar al ciclo e incrementar la variable de control. Ya no tengo J valiendo 2. Voy a tener J valiendo 3. ¿Qué fila voy a comparar, muchachos? ¿Qué fila voy a comparar ahora? Y ahora mi vector es este. Comparo la fila 3 con ¿qué otra fila?
Con la 4. Exacto. La fila actual con la fila que está abajo. O sea, la fila J con la fila J más 1. O sea, comparo estos dos. Entonces, revisemos. Estoy en el for J, J valiendo 3. Verifiquemos esta condición. ¿Será verdadera o falsa? ¿Quién está en la fila J? 30. ¿Quién está en la fila J más 1? 8. ¿La condición es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Miren, porque ¿cuándo va a ser verdadera? Cuando el que esté en la fila de arriba sea mayor. ¿Cuándo voy a hacer el intercambio? Cuando el que esté en la fila de arriba sea mayor. ¿Por qué? Porque a mí me interesa subir el elemento menor. Entro nuevamente a hacer el intercambio. La condición es verdadera. Entonces me encuentro ya que voy a tener una nueva versión de mi vector. Ya que voy a cambiar de lugar los números, dos números, estos de aquí. Entonces, TMP es igual a vector en la fila J más 1. Díganme ustedes, ¿a qué es igual TMP? ¿Cuál va a A ser el 8. valor de TMP? Exacto. En la fila J más 1. Y después me ubico en la fila J más 1. Esta. ¿A qué va a ser igual esa fila? A lo que está en la fila de arriba. J más 1 es la fila de abajo. J es la fila de arriba. Entonces, estoy en la fila J más 1, aquí. Va a ser igual a lo que está en la fila 3. O sea que va a ser igual a 30. Estoy bajando el número mayor. ¿Qué tengo que colocar aquí? El 8. ¿Y quién tiene el 8? TMP. Por eso digo, vector en la fila J es igual a TMP. Entonces pongo el 8 acá. Lo demás no se toca. Queda igual. Aquí. Pero ustedes van viendo cómo se van moviendo los elementos del vector. Miren. Bien. Ahora, terminé el intercambio, fin de if, fin de j, regreso a j. Fíjense que todavía no he alcanzado el final de, bueno, no he ido una tan sola vez a este for i. Sigo con el for j. Entonces ahora incremento el valor de j y vale 4. ¿Con qué fila voy a trabajar ahora? 4 y 5. Sí, con la fila 4 y con la fila 4 más 1, 5. Voy a trabajar con estas dos filas. Esta condición del if ahora es verdadera o falsa. Falsa. Es falsa, por lo tanto no se hace nada. Y es correcto, porque miren, el elemento menor está arriba. Entonces no tengo que hacer ningún intercambio. Únicamente cuando el elemento menor está abajo, es que yo hago el intercambio para ir subiéndolo. Entonces como no hago nada, el vector queda tal cual. No hay ninguna modificación. Entonces me voy directamente a fin de if, fin de j, regreso acá e incremento j en 1. Ahora j vale, ¿cuánto vale j? 5. Cinco. Significa que voy a trabajar con qué filas. Con la 5 y fila 6. J, exacto, con la fila J y con la fila J más 1. Esas dos voy a comparar. Entonces, si trabajo con esas dos, el if va a ser verdadero o falso. Esto. Verdadero. Verdadero, miren, es verdadero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de manera tal que el elemento mayor vaya subiendo. Entonces, aquí tengo que hacer un intercambio.
porque el 12 tiene que estar arriba del 98. Entonces es verdadero. Voy a hacer el intercambio. ¿Cuál es el nuevo valor de TMP? 98. 2. Entonces TMP es igual a vector en la fila J más 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de TMP? 12. Sí, la fila actual es 5. Entonces la fila J más 1 tendría que ser la 6. Y me dice, TMP es igual a vector en la fila J más 1. O sea, 12. 12. Recuerda, estoy comparando estos dos. Como se va a producir un intercambio, vamos a tener una nueva versión de nuestro vector. Vamos a colocarla acá. Bien, acabamos de hacer esta línea. Pusimos en TMP lo que hay en la línea de abajo. Ahora, en la línea de abajo, o sea, en la fila J más 1, vamos a asignarle el valor que tiene la fila superior. Si estoy comparando estos dos, significa que en esta fila, en la J más 1, yo voy a colocar el 98. Vamos a ponerlos de color. Sí, estos dos. Esta es la fila J, la fila actual. Y esta es la fila J más 1. Ahorita me dice, en la fila J más 1, ponga lo que hay en la fila de arriba. Ya. Y después, en la fila J, o sea, en la fila de arriba, esta, ponga lo que hay en TMP. Coloco el 12. Entonces ya subí el 12 del lugar. Miren, comparé estos dos y yo vi que el 12 es menor, entonces tengo que subirlo. Y eso fue lo que hice ahorita. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo una nueva versión de mi vector. ¿Qué pasa con lo demás? Igual, no ha sufrido ninguna alteración. 8, 30. Vemos aquí el 5. ¿Están comprendiendo hasta ahorita? ¿O tienen alguna consulta? Todo bien por el momento. Vamos acá con ahora J valiendo 6. Miren, ¿qué significa? Que voy a trabajar con estas dos. Con estas dos voy a trabajar. Bien. Según el criterio de ordenamiento que yo voy viendo, que yo necesito que los menores vayan subiendo, este 5 debería de ocupar el lugar del 98. Entonces, tengo mi fila J, que es 98, y tengo mi fila J más 1, que es el 5. La condición del if es verdadera o falsa. Verdadera. Es verdadera. Entonces va a haber un intercambio. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de TMP? TMP, 5. exacto. J más 1 significa la fila de abajo. J es la fila actual. Listo. Vamos a tener una nueva versión de nuestro vector. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya pusimos en TMP el 5. Ahora vamos con esta línea. En la fila de abajo, o sea, esta, voy a colocar lo que hay en la fila J, en la fila de arriba. Bueno, entonces en esta fila va el 98. Y ahora aquí, en la fila de arriba, o sea, en la fila J, vamos a colocar lo que hay en TMP, 5. Lo demás está igual. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Bien, entonces nuestro vector actual es este. Bueno, hicimos el intercambio, fin de if, fin de j, regresamos a donde está j, y ahora j, perdón, va a valer esto. Bien, ¿con qué fila voy a trabajar? Con la fila j
y con la fila J más 1. Entonces, ahí está, con esas dos voy a trabajar. La condición del if va a ser verdadera o falsa. ¿Es vector en la fila J mayor a vector en la fila J más 1? Verdadero. Es verdadero. Bien, entonces es verdadero. Me interesa subir el 44. Entonces voy a entrar a hacer el intercambio. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de TMP? 44. Exacto. TMP es igual a J más 1. J más 1 es la fila de abajo. Entonces es igual a 44. Ahí lo tienen. 44. ¿Y qué hago a continuación? Vamos a tener una nueva versión del vector. Dice, en la fila J más 1, acá. O sea, en la fila de abajo, coloque usted lo que hay en la fila de arriba, en la fila J, que es el 98. Y después aquí, en la fila de arriba, en la fila J, coloque lo que hay en TMP, que es el 44. Lo demás permanece igual. ¿Se fijan cómo va trabajando esto? Obviamente no lo vamos a poder hacer todo porque nos llevaría, ¿qué? Unas 2 horas hacer todos los intercambios. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, a ver, 5, es la lógica. Cómo va trabajando con una fila y la fila de abajo. Y va comparándolas. Y dependiendo del criterio, va a intercambiar valores. ¿De acuerdo? Ahora, lo otro que me interesa que ustedes vean es cómo trabaja un ciclo anidado. Como les había dicho, ¿verdad que no hemos movido el valor de I? Para nada. Quien se encarga de mover las filas ha sido J. ¿Cómo funciona un ciclo anidado? Bueno, funciona así. La siguiente sería 8. ¿Bien? ¿Qué valor necesito para salirme del ciclo de J? O sea, de esto de aquí. ¿Mm? Tiene que ser 9. ¿Correcto? Sí, Entonces, cuando J sea 9, ya completó el ciclo de J todas sus iteraciones. Entonces, según cómo funcionan los ciclos anidados, dice, cuando el ciclo más interno se complete, es cuando podemos ir al ciclo más externo e incrementarlo. Entonces, aquí ya se completó. En este punto, yo ya no puedo entrar a for J, sino que me voy de un solo a el ciclo de I, lo que hace que regrese acá, aquí, y es hasta entonces que yo puedo incrementar el valor de I. Aquí. El siguiente valor de I sería 1. I valiendo 1. ¿Mm? Entro y me encuentro nuevamente con el ciclo de J. El ciclo de J, el ciclo más anidado, se reinicia. O sea que ahora J vale 0. ¿Mm? Recuerden, J mueve las filas. ¿Y qué significa? Que yo nuevamente voy a volver a comparar la fila 0 contra la fila 1. Todo lo que hicimos ahorita lo vamos a volver a hacer otra vez. Bien, que es recorrer el vector e ir comparando la fila actual con la fila de abajo. Entonces, y controla cuántas veces vamos a hacer todo ese proceso. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ¿está este vector ordenado? No, no está ordenado. Entonces no basta con recorrer una vez el vector. El método me dice que para garantizar que el vector quede ordenado, vamos a tener que repetir todo este proceso. Si la longitud del vector es 9, 9 menos 1, 8 veces. Todo este proceso que acabamos de ver en clase, lo vamos a hacer 8 veces.
Y ahí sí garantiza que quede ordenado. ¿Por qué dije que era el más deficiente? Porque puede ser que el vector quede ordenado antes. Imagínense que el vector quedara ordenado ahorita, pero el código no tiene manera de saber que ya quedó ordenado. Entonces, igual va a tener que recorrer, o sea, hacer todo el proceso las veces que haga falta, aunque ya esté ordenado el vector, hasta finalizar el ciclo de I. ¿Bien? Eso es la razón por la cual este es el método más deficiente. Aun cuando esté ordenado, nosotros tenemos que completar n-1 por n-1 veces. O sea, este que es un vector de tamaño 9, tenemos que recorrer el vector 8 por 8 veces. O sea, 64. ¿Tienen alguna consulta? ¿Me entienden que ahora con I valiendo 1 se reseteó el ciclo de J y yo tengo que volver a la fila 0 y comparar esto con este? Después a la fila 1 y comparar este con este. Después a la fila 2, comparar este con este, etcétera, etcétera. Yo tengo una consulta, Lick. Sí, Creo que me puede explicar lo de, por ejemplo, ahí puso lo de en la parte del for que dice menor a vector.length -1. Ese -1 ¿a qué hace referencia? ¿qué es length? Es la longitud del vector ¿Cuál es la longitud de este vector? de 8. No, De 9, perdón. de 9, ¿verdad? Entonces, len menos 1, ¿qué valor le da? 9 menos 1 es 8. 8. ¿Cuál es la última posición válida del vector? 8. Ah, entonces cuando llega a 8 ya se sale. Sí, Cuando llega a porque 9 se sale, si, entonces, si perdón. dijéramos, mire, menor, ya me dijo, ay, espérame que estoy tratando de marcar esto. Ya me dijo que esto da 8. ¿Comprenden todos? ¿Por qué da 8? Sí, sí. Bien. Y aquí dice menor. Entonces, ¿cuál es el último valor válido de J? 7. O sea, este de acá. 7. Que fue lo que hicimos en la última iteración. Línea actual, 7 con, que es J valiendo 7, con J más 1. Estas dos. Por eso le pone el menos 1. Porque si yo después digo 8, ¿m? ¿Con qué voy a comparar la línea 8? Ya no hay una fila 9. Esa es la razón por la cual aquí dice menor a la longitud del vector menos 1. O sea, menor a 8 es 7. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a entrar.